Ahí, ¿cómo está el Rolando? Porque Rolando lo veo lejos del micrófono. ¿Sí lo escuchas? 1, 2, 3, probando, probando, probando. 1, 2, 3, probando. Mayor valor intrínseco tiene un volátil fugaz en la cavidad metacarpiana que un centenar de sus congéneres buscando el espacio sideral. Más vale pájaro humano que sin volátil. ¿Qué tal? Estamos en otro episodio de Mala Influencia. Y este episodio sí va a ser una mala influencia porque estamos con uno de los invitados que nos ha acompañado ya en varios episodios y que ha generado demasiada polémica en los episodios con los que hemos hablado, amigo. Bienvenido, amigo Rolando Campos. Aunque en los medios digitales digan Compos, aquí eres Rolando Campos, brother. Han tratado de suplantarme, pero no podrán. Muchas gracias, Hollis. Encantado siempre de estar contigo y este tremendo equipo que aquí nos rodea, que no se ven siempre en pantalla, pero que están detrás de los aspectos técnicos. Siempre están apoyando y ayudando en todo y mejorando las cosas. ¿Qué te parece, amigo? Notable, tenemos una producción ya notable, la iluminación, el sonido. Ya parece un programa serio, ya. Ya, parece de verdad, ya. Notable. Amigo, gracias por siempre tener la disposición y darte el tiempo de venir a visitarnos y conversar un rato. E irnos a comer siempre, tener esas conversaciones profundas contigo. Y justo de muchas de esas conversaciones han nacido siempre temas de los que hemos ido hablando y los que hemos podido ya grabar. Y ahora vamos a tocar uno por ahí bastante difícil quizás de tocar dentro del ambiente cristiano. Evadido, tabuizado. Sí, y gente con temor de hablar de esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque uno o se ubica en el extremo o simplemente ya no opina nada y no sabemos cómo abordarlo muchos. ¿Por qué? Porque da miedo decir algo incorrecto. Y vamos a arrancar diciendo de qué vamos a hablar. Vamos a hablar exclusivamente del suicidio. Y vamos a ver ahora cómo la gente saca fuera de contexto todas tus palabras en este episodio, amigo. A ver. Cómo cortan las partecitas para hacerlo más grave, más denso. Bien. Eres de los episodios que más problemas nos ha causado, amigo. Y que te ha generado también, o sea, de verdad. Después del último episodio que lanzamos contigo, te banearon la cuenta, te han hecho cosas, ¿no? O sea, gajes del oficio. Ya está, es parte de... Amigo, hablemos ya la parte un poquito más seria de este tema, ¿no? O sea, no vamos a poner denso necesariamente, pero es importante. Es un tema sensible, requiere ser abordado, digamos, con argumentos, argumentos sólidos, bíblicos, desde el sentido común, pero también con la sensibilidad que amerita. Pero no por eso tampoco es un tema que nos lleva a una gravedad, digamos. Claro. Es como todos los temas en la vida son temas que están afectando tanto a la iglesia como a la sociedad en general, y tenemos que abordarlo como parte de la vida. Sí. Mira, me gustaría iniciar preguntándote sobre tu vida profesional. ¿Por qué? Porque en uno de los clips que lanzamos, en uno de los TikToks, cuando hemos hablado del último tema que fue el aborto, alguien comenta y dice, ¿quién es este tipo que se atreve a hablar como si alguna vez hubiese trabajado con mujeres que han abortado? ¿Y acaso él sabe de lo que está hablando? O sea, te digo porque hay gente que ve un pedazo del video y no conoce todo el contexto, y me gustaría que... No escucho todo el programa. Claramente, ¿no? Entonces igual ahí respondemos y le decimos que el Señor nos va a castigar por no ver el episodio completo. Pero vamos y no a ponerle like y compartir. Y no compartir. Pero vamos a hablar del suicidio y lo hablamos contigo, no solo porque eres misionero, no solo porque obviamente eres cristiano, militante y ejerciendo una labor aquí en Perú, sino porque de profesión eres psicólogo y tienes conocimiento sobre el tema, y por eso que abordamos este tipo de temas difíciles contigo. Cuéntanos un poco de tu experiencia profesional. Bueno, la psicología siempre ha contemplado en su formación aspectos del duelo, de la ideación suicida, de los factores de riesgo que llevan al suicidio y cómo entenderlo, no solamente desde el punto de vista de las presiones sociales, sino también los factores electroquímicos, bioquímicos que pueden gatillar o predisponer tendencias suicidas. Por tanto, desde la psicología hay una base y hay una formación, pero también hay luz desde la Biblia para entender, para analizar, para observar el fenómeno. Y creo que es importante observarlo desde las dos rutas, el fenómeno desde las dos perspectivas. Es decir, no se descartan mutuamente, la fe y la psicología. Podemos enriquecer nuestra evaluación, nuestro análisis del tema, cuando lo hacemos de forma respetuosa,
considerando sí siempre que conceptualmente desde la teología, desde el fundamento bíblico, se superpone a cualquier otra ciencia que estemos considerando para el análisis o evaluación de un fenómeno. En este caso, el tema del suicidio, que es un tema en nuestra sociedad y en nuestra generación grave, amplio, inserto en nuestras iglesias y de los cuales han surgido posiciones religiosas muy dañinas también, especialmente en el último tiempo. Entonces creo que es bueno ir descartando y desmitificando algunas cosas. Vamos a ir profundizando en el tema a medida que vayamos avanzando, pero suicidio como un problema de salud mental. Ahora sabemos, al menos en Perú, no hay mucho énfasis en el cuidado de la salud mental de las personas. Por ende, la iglesia también le tiene mucho terror tratar de forma profesional la salud mental. Un pastor, incluso he escuchado literalmente en prédicas decir, ¿para qué vas a un psicólogo? Te falta fe, no crees en el Señor. ¿Para qué vas a tratarte con un profesional? Porque lee tu Biblia mejor, ¿no? O sea, ¿qué haces perdiendo tu tiempo con un psicólogo? Y hay un misionero psicólogo delante nuestro. Entonces, o sea, ¿entiendes a lo que voy? ¿Qué nos está pasando como sociedad y como iglesia para no contemplarlo? Yo creo que estamos desarrollando y estamos creciendo en estas materias. Estamos comprendiendo el tremendo aporte que son todas las ciencias de la salud. Y hoy en día las ciencias de la salud mental, que antes estaban descartadas, hoy están siendo más consideradas. Yo promuevo mucho el entrenamiento y preparación en consejería bíblica. Estoy terminando un segundo diplomado en consejería bíblica y creo que lo que tenemos que hacer es preparar más personas competentes con las herramientas para poder ayudar en temas sensibles a los miembros de nuestras iglesias. Pero en ningún caso descartar la psicología. Hay ciertos puntos de vista y hay famosos apologetas y cristianos que yo respeto, admiro y sigo, que tienen una visión diametralmente opuesta a la psicología de la que yo tengo. No por eso yo los descarto, pero sí creo que hay muchos referentes cristianos que se quedaron con una idea de la psicología añeja, muy antigua. Citan autores como Skinner, Pavlov, el mismo Freud, que hoy en día no son referentes en la psicología práctica, en la práctica de la psicología. Y uno de los argumentos más comunes es que el humanismo de estas corrientes de pensamiento que prevalecen en la psicología alejan existencialmente a las personas de Dios, pero es realmente un desconocimiento. Pensar así es desconocer qué realmente está haciendo la psicología hoy por la sociedad como herramienta. Nadie va al psicólogo a discutir problemas existenciales o a resolver sus preguntas ontológicas, las preguntas del ser. Claro. La gente va al psicólogo a tratar una fobia, un trastorno de ánimo, un trastorno de personalidad, va porque está con una ansiedad desbordada por su crisis de pánico y va a solucionar en terapias puntuales, temporalmente restringidas, problemas puntuales. No va a hablar sobre los conflictos del ser. Por tanto, es muy mala la evaluación de que van a perder su fe porque van a terapia. En otro sentido, y tampoco quiero hacer una apología aquí a la psicoterapia, pero sí entender que hoy existe un respeto, casi todas las escuelas de psicología, que además que hoy en día se está considerando la espiritualidad dentro de la percepción de la integralidad del ser humano, no solamente como un ente biopsicológico, ideológico, social, sino también espiritual. Hoy casi todos los enfoques de la psicología, por principio ético, deben respetar la creencia y la fe de la persona que está consultando frente a cualquier dolencia en el área de salud mental. Por tanto, creo que se está avanzando en el tema, especialmente los líderes, los pastores jóvenes están entendiendo la riqueza y las herramientas que existen desde la psicología, desde la psiquiatría, y están siendo un gran aporte también en el entrenamiento de consejeros bíblicos. Hoy en los entrenamientos de consejería bíblica se utilizan principios, verdades, herramientas, conceptos de la psicología para entender mejor al ser humano. Y lo que tenemos que entender es que la psicología, como toda la ciencia, es una expresión de la gracia común de Dios. Es una expresión del amor de Dios, como todas las ciencias. Como lo es un gastroenterólogo o un oncólogo, un psicólogo y un psiquiatra son instrumentos también en las manos de Dios para poder bendecir a su pueblo, a su iglesia y a la humanidad en general. Habría que echar mano de esta herramienta que ha sido estudiada por tantos años y que obviamente nos sirve, como decías tú, dentro de la consejería. Porque si no conoces al hombre,
¿cómo conoces a Dios? Ayer justo estábamos hablando un poco de un pensamiento que dice Juan Calvino, lo tengo anotado. Justo estaba a punto de abrirlo para poder compartirlo. Ya te pones... Eh, ya entramos en conflicto, ya nos van a empezar a Ya banear van a por empezar a banear. nombrar a Calvino No, solamente. pero dice, mira, sin conocimiento de uno mismo no hay conocimiento de Dios. Y entonces, estaba leyendo otros libros por ahí donde hablan bastante del conocerse a uno, porque entramos en conflicto con emociones, entramos en conflicto con ansiedades y todo lo demás, porque desconoces cómo tu propio cuerpo, tu propia mente, tus propios pensamientos, tus propias ideas. Y no necesariamente estás queriendo entender toda la existencia, ¿no? Sino que si no te empiezas a entender a ti, ¿cómo puedes entender al resto y cómo puedes servir a los demás? Y es un poco de lo que creo que la psicología te ayuda a ver y a contemplar, ¿no? Siempre estableciendo un filtro. Claro. Es decir, nuestra teología, la Biblia siempre se va a superponer y nos va a brindar el discernimiento para poder filtrar aquellos pensamientos, corrientes, ideas que nos alejan de la verdad total, absoluta, que es la verdad de Dios en su palabra. No obstante, hay tremenda riqueza en lo que tú dices, el conocimiento, la comprensión del ser humano, entender en profundidad cuáles son las implicancias de entender el corazón del ser humano, la psiquis. Hay mucha riqueza, hay mucho que puede aportar la psicología, especialmente a esta sociedad y a las nuevas generaciones, en la forma en que abordamos sus conflictos. Y ahora, hablando de conflictos, ¿no? ¿En qué punto una persona llega a pensar en suicidarse? Y si es que este suicida o esta persona que realmente lo ha contemplado o ya se suicidó, se convierte o no en una víctima. O sea, podemos catalogar a un suicida como una víctima, podemos entender por qué lo hizo, deberíamos comprender a esta persona o solamente deberíamos decir, ya fue, está mal, equivocado, cobarde. Es una pregunta compleja. Siempre tenemos que tener cuidado con la victimización, pero tenemos que también reconocer en el mundo en el que vivimos, un mundo quebrado, y cuáles son, en este mundo y en esta naturaleza quebrada, en esta depravación total, además, en la cual el ser humano se encuentra inmersa, tenemos que lograr comprender un poco cuáles son los factores que inciden mayoritariamente las decisiones de aquellos que cometen suicidios, y veamos también los números, las estadísticas, tanto fuera como dentro de la iglesia. Perú se encuentra en el 9º lugar de América en cuanto a tasas de suicidio. El 2016 la OMS reveló que fue el suicidio la segunda causa de muerte en el mundo. Wow. Es decir, no es un tema aislado. La gran mayoría de las familias tenemos al menos algún miembro de nuestra familia que en algún momento cometió o intentó. Lo contempló al menos. Lo contempló. Y hoy dentro de la consejería bíblica hemos logrado identificar también la ideación, los pensamientos suicidas, que muchos creemos que no existen, pero muchos de nosotros puede que hayamos pasado por periodos donde tuvimos ideaciones suicidas y las disfrazamos con ciertos conceptos religiosos, con oraciones. Señor, ¿por qué no me llevas de una vez? O en conversaciones o pensamientos que tenemos planteando que la vida ya no tiene sentido, ya no vale la pena seguir viviendo. Sería bueno que el Señor me lleve nomás a su presencia. Y lo hacemos ver como muy cristiano, pero son ideaciones suicidas. Son un deseo de dejar de vivir y dejar de luchar. Es la pérdida del propósito, los motores internos que se apagan, que impulsan el deseo de vivir, de seguir viviendo esta vida que Dios nos regaló. Y aquellos que creemos que la vida debe ser protegida desde su concepción hasta la muerte natural, entendemos que la ideación suicida y el cometer suicidio es un acto pecaminoso que ofende a Dios. Eso no lo vamos a discutir, no vamos a hacer una apología al suicidio, pero sí vamos a entender que hay factores sociales, genéticos, hay predisposición genéticas, hay temas electroquímicos que llevan a personas a cometer suicidio. Y muchas veces, y esto quiero soltarlo en la mesa, muchas personas que cometen suicidio no lo hicieron en libre voluntad, no lo hicieron por voluntad propia, lo hicieron por lo que los mató fue una enfermedad. Hablemos de una depresión severa, donde realmente el juicio de realidad está alterado, donde hay un neurotransmisor que se llama serotonina. Se ha probado que en el descenso de su secreción disminuye radicalmente la capacidad de la reflexión y aumenta la impulsividad. Okay. Eso sumado con una depresión, a esto sumado con una muy mala noticia, eso sumado a algún desbalance en algún
fármaco, psicofármaco o remedio que esté tomando, puede generar hay psiquiatras que le llaman la triada de la muerte, que se te juntan cualquiera de estos 3 factores. Y tú pudiste haber estado conversando el día anterior con alguien que parecía estar muy bien, pero se conjugaron estos 3 factores en un momento. La persona que está pasando, por ejemplo, por una depresión, que tiene un cambio en la secreción de este neurotransmisor, por ejemplo, la serotonina, baja su nivel de reflexión, aumenta su impulsividad, su ira, una mala noticia gatilla el impulso y ¡pum!, lleva a cabo el acto suicida. Lo mató la persona en su libre voluntad, totalmente con los pies sobre la tierra, con total juicio de realidad, o lo mató una enfermedad. Es una pregunta difícil. Complicado. Yo creo que personas que están con enfermedades, con afecciones mentales, cuando cometen suicidio, más bien murieron por la enfermedad. No es lo mismo el tipo que pierde su dinero en Wall Street y se lanza por la ventana porque quebró la bolsa y Claro. porque dijo la vida ya no tiene más sentido. No estoy dispuesto a vivir pobre. No es lo mismo una persona que está experimentando un desorden, un desbalance electroquímico que hace que su voluntad se vea afectada. Entonces creo que tenemos que ser muy respetuosos respecto a lo que hablamos y lo que opinamos respecto a personas que han cometido suicidio, especialmente porque este es un tema sensible para las familias y para familias cristianas. Exacto. Es algo que a veces olvidamos, ¿no? Siempre creemos, no, esa persona tomó la decisión de suicidarse, de acabar con su vida, que le faltó valentía, que cobarde, le faltó conocer al Señor. Pero no nos podemos a contemplar lo que has mencionado, ¿no? Que también hay una parte médica, hay una parte bioquímica, incluso biológica, que puede estar afectándole y que le está impidiendo tomar una decisión consciente, ¿no? O sea, simplemente la carga de todo esto lo llevó a impulsarse a hacer algo incorrecto. Correcto. Y ojo que durante la pandemia esto ha empeorado, se ha incrementado. La One Hope sacó estadísticas centennials este último año y estaba viendo las estadísticas, son terribles. Este rango etario centennial, hablemos de adolescentes. El 32% ha tenido ideaciones suicidas, pensamientos suicidas, ha tenido fantasías con la idea de quitarse la vida. 32% Wow. ha tenido esos pensamientos, pero lo que más me preocupa en América Latina es el 12% de adolescentes que tuvieron durante el tiempo de pandemia intentos suicidas. Un 12% de la población adolescente ha tenido un intento, ha llevado a cabo una intención práctica de quitarse la vida. Son cifras dramáticas que están aumentando y que además consideran como factor de riesgo el tiempo conectado en Internet, el tiempo frente a la pantalla, que hace que los estados anímicos decaigan. Entonces, estamos frente a una crisis, estamos frente a una forma de pandemia también y tenemos que hacernos cargo, especialmente los que trabajamos con jóvenes y con adolescentes. Tenemos que hacernos cargo en cuanto a los fenómenos que estamos observando, conductuales, comportamentales en aquellos, con la generación con la que estamos trabajando. Quiero o no, lo que acabas de decir no hace mucho sentido porque la parte virtual ha cambiado tanto nuestra perspectiva de la realidad que cuando tratamos siempre de proyectar lo mejor en las redes sociales, ¿no? Incluso en estas áreas que se ha creado para videojuegos, para todos estos espacios donde la mayoría de centennials están conectados, los más chicos están siempre en redes sociales, hay un bajón de internet, se va la luz, lo que sea que ocurriese primero, y no saben qué hacer con su vida. Crisis. Entran en crisis. Como el meme que plantea, se cortó la luz, empecé a conversar con gente que vive en mi casa, gente muy linda, simpática, dicen que son mi familia. Pero lo tomamos con humor, pero cuando ya empieza a grabarse porque se empiezan a dar cuenta de que ya no hay su mundo ideal en el que estaban viviendo, ¿no? O sea, hay otra realidad tangente y hay algo palpable que no habían conocido, que no habían experimentado, y ya no saben qué hacer. Entonces empiezan, obviamente, a abordar pensamientos incorrectos y a caminar por un sendero del que no pueden retroceder. Una vida sin propósito, una vida concentrada en videojuegos, en lo que proyectan en redes sociales, en relaciones superficiales, no profundas, sin vínculos afectivos. Claramente es una vida que está al borde de ser concebida como sin propósito. Y esto es grave, porque está pasando con nuestros jóvenes cristianos. Darnos cuenta como iglesia que en nuestras iglesias hay jóvenes que viven vidas sin propósito, y sin propósito porque tampoco hay una identidad previamente establecida, cristocéntrica, que les brinde un sentido de trascendencia, nos hace responsable a nosotros, las generaciones mayores,
cómo estamos modelando, cómo estamos trabajando, cómo estamos orientando a estas generaciones. Y eso me lleva a lo que justo estaba pensando ahora y es, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué nos corresponde? Obviamente, tenemos que estar más pendientes, ser un poco más empáticos, conocer del tema, abordar el tema, pero ¿qué trabajo nos recomiendas o podemos recomendar a la gente que empiece a tomar como medida dentro de la iglesia, ¿no? Dentro del hogar? O sea, porque si en mi casa no ¿Qué me estoy dando observar? cuenta, exacto, ¿Qué conductas observar? ¿qué es lo que tendremos que mirar? Creo que vamos a hablar un poquito de esas conductas, pero quiero ser súper honesto con respecto a qué debiésemos cambiar. Esa primera pregunta que me hiciste, ¿en qué deberíamos concentrarnos? Y yo creo que aquí lo que necesitamos es pastores, líderes de jóvenes, pastores de jóvenes, mentores, con un nivel más amplio de vulnerabilidad. Necesitamos relaciones honestas. Necesitamos que los líderes aterricen desde su plataforma a la relación directa, personal, honesta, vulnerable con las nuevas generaciones. No podemos seguir mostrándonos como líderes terminados, en un estado, en un sitial donde no tenemos conflictos, cuando sí los tenemos. Cada año, los últimos 3, 4 años, recuerdo que ha habido casos muy mediáticos de pastores y pastores jóvenes quitándose la vida. Sí. Autores de libros, plantadores de iglesias, referentes. Tengo muy fresco el caso de Andrew Stockline, 2 años atrás, si no me equivoco, antes de la pandemia o al inicio de la pandemia. Pastor líder de la iglesia Island Hills en Estados Unidos, 30 años, esposo, papá de 3 chicos preciosos. Él tenía y luchaba con la depresión. Abiertamente, daba charlas y talleres en su iglesia respecto a cómo trabajar con la depresión. Hizo un clic y respecto a las estadísticas, hizo una presentación a su iglesia respecto a las estadísticas dramáticas que hay respecto a la depresión y a los suicidios. Ojo con esto. Mostró recursos ahí en su pantalla, en su presentación, respecto a qué y cómo recurrir cuando estemos pasando por problemas que nos estén llevando a pensamientos suicidas. Le imploró a su congregación, a su iglesia, que si estaban luchando con alguna enfermedad mental, busquen ayuda porque no estaban solos. Una frase que destaca en esta presentación que hizo, la última: hay esperanza y hay ayuda disponible, le dijo su pastor a su iglesia. 12 días después cometió suicidio. Y a mí me llamó profundamente, a todo el mundo, a todos los cristianos, nos llamó profundamente la atención de este pastor aparentemente exitoso en cuanto a su ministerio, una familia preciosa, un ministerio creciendo, muy potente, alguien que estaba haciéndose cargo, hablando del tema, cometió suicidio. Si eso le pasó a un líder y a un pastor que estaba preparado, que se había formado en el tema, ¿qué nos queda a las nuevas generaciones, a nuestros adolescentes, a aquellos que están perdidos, se sienten solos, que no saben, no se han informado del tema, no conocen los recursos a los cuales acudir para buscar ayuda? Para mí la respuesta la brindó la esposa. La esposa se puso a disposición de aquellos que están luchando con los pensamientos suicidas y dijo y planteó esta frase que a mí me hizo mucho sentido. Yo quiero ayudar hablando del tema, pero hablándolo con honestidad. Y aquí está el tema. Yo creo que no estamos siendo honestos para hablar dentro de las iglesias de los temas sensibles, ni de abuso, ni de adicciones, ni de pornografía. No estamos siendo honestos con respecto a nuestras luchas del corazón, heridas del pasado, con la idea suicida, con la depresión, con los trastornos de ansiedad. No estamos siendo honestos. Mucho menos los líderes. No estamos siendo los líderes vulnerables que están permitiendo y brindando el espacio de confianza, de seguridad para que puedan acercarse a aquellos a quienes lideramos para contarnos, abrir su corazón, conversar, hablar, buscar ayuda. Yo creo que el tema parte por los pastores, parte por los líderes, que bajen un par de escalafones en su intento de aparentar tener la familia y el ministerio perfecto y la vida totalmente ordenada, y empecemos a reconocer que también estamos con luchas, que también durante la pandemia nuestro estado anímico decayó. ¿Por qué no? Sí. También enfrenté una depresión. Para que aquellos que nos están observando puedan ver que somos accesibles a hablar de temas que también nos impactan a nosotros. Y algo que dices que es muy cierto, es muy complicado poder ayudar a alguien cuando tú no te muestras vulnerable con las personas y no les compartes las mismas luchas que le estás enfrentando, ¿no? O sea, yo experimenté ansiedad en medio de la pandemia, conocía el tema, había escuchado mucho acerca de la ansiedad, pero no lo contemplas y no lo asumes, y no asumes que es completamente difícil hasta que te toca.
Entonces, medio de pandemia, estar todo el tiempo en la casa, tener reunión tras reunión por Zoom, estar ocupado en cosas, no poder salir, empezar a comer de manera desbordante y empezar a sentir nervios. O sea, a mí me pasó eso. Estaba en medio de pandemia en la primera mitad o los primeros 6 meses y empecé a sentir mucha ansiedad. No podía dormir. O sea, me costaba mucho dormir por las noches y le hablo al hijo de mi pastor, que es muy amigo mío también. Le hablo y le digo porque él hacía eso conmigo. Cada vez que sentía ansiedad me escribía o me llamaba. Entonces yo lo he escuchado por mucho tiempo a él. Llega un momento en que me siento así de ansioso y le digo, oye, no puedo dormir, estoy sintiendo mucha ansiedad. ¿Qué hago? Y no sé por qué. Y le digo, ¿qué hago? Y él, o sea, gracias a Dios, creo que también sirvió mucho el haber compartido yo con él. Y él me dice, ok, conversemos un rato, hablemos. Mira, empezamos a hablar por teléfono, me empezó a hablar de una serie, empezamos a hablar. No me dijo, ora, tranquilo, se te va a pasar, confía en Dios, Él te va a dar. No, no, o sea. Por nada estáis afanosos, si no Exacto, fuese o sea, conocida vuestra no petición. me dio algo, una solución Religiosa. tradicional ni religiosa, ¿no? Empezó a hablar conmigo. Entonces creo que un poco de lo que pude haber hecho antes yo, él me lo devolvió de forma recíproca en el momento. Pero no fue hasta ese momento en que yo entendí, dije, rayos, si es algo difícil el tema de la ansiedad y a veces estamos tan acostumbrados a decir, oye, te falta fe, te falta orar, ¿por qué no congregas? Mira, por no estar haciendo esto, por no estar cumpliendo con esta liturgia que la iglesia te manda hacer, es que ahora estás padeciendo tus problemas, ¿no? Y creo que nos ocurre lo mismo y en mayor magnitud con aquellos que tienen pensamientos suicidas y que finalmente terminan haciéndolo. Este caso que acabas de comentar de este pastor famosamente conocido también por lo que ocurrió por suicidarse, porque salió en todas las noticias, en todas las páginas cristianas y todo lo demás y se divulgó por todos lados. Y nace un debate de si es que es correcto lo que hizo, si es incorrecto lo que hizo, si fue valiente, si fue cobarde, si fue un verdadero cristiano, si no fue un verdadero cristiano. Claro. Entonces empiezan a hacer todo esto y obviamente, como buenos cristianos, todos empezamos a comentar y a señalar y a decir qué cobarde, qué equivocado, qué error, ¿no? Pero no nos pusimos en su lugar lo realmente difícil que pudo haber sido para él enfrentar esta situación. Claro, no fuimos al corazón del problema. Tratamos de juzgar simplemente ya post-mortem en vez de evaluar el conflicto de base. Y antes de irnos a eso, porque aquí ya entramos en teología y es necesario, necesitamos ver qué dice la Biblia al respecto, cuántos casos hay de suicidio en la Biblia, qué luz vemos en la palabra respecto a este tema. Pero antes de dejar un poquito un poco la parte psicológica, los fundamentos psicológicos que nos brindan algunas respuestas, uno de los principios fundamentales para abordar un trastorno de ansiedad, una crisis de pánico, por ejemplo, lo que tú tuviste, que era problemas de insomnio, problemas para conciliar el sueño, que está asociado a los trastornos de ansiedad. Lo mismo pasa con los desórdenes alimenticios. Durante pandemia, los atracones de comida, todos subieron de peso porque nadie está haciendo ejercicio, nadie está saliendo y todos están comiendo. Y volteas a ver. Comenzamos a ver cómo subieron todos de peso. Claro, encerrados con desórdenes de ansiedad, comiendo mucho frente a la pantalla, evidentemente hubo un desorden. Pasa lo mismo con el descanso. No estamos durmiendo bien, no estamos conciliando el sueño. Tanto para los trastornos de ánimo, pero especialmente para los trastornos de ansiedad y este estrés que ha sido tan duro durante la pandemia, una de las principales herramientas y algo que tenemos en la iglesia es la comunidad. Y entendemos que no hemos sido llamados ni a vivir nuestras vidas de fe ni nuestras vidas en general en forma solitaria. Dios nos hizo, nos creó como seres sociales, comunitarios. Y lo primero que destensiona o quita la presión de nuestros trastornos de ansiedad es verbalizarlos, verbalizar nuestros conflictos, hablarlo. Y la luz que nos entrega la Biblia es súper clara respecto a esto. Confesados los unos a los otros, llevar sus cargas juntos. Es hablar y que otro escuche. Es hablarlo con Dios, pero también hablarlos con otras personas que son parte del cuerpo de Cristo. Y tú lo hiciste, simplemente te pusiste a conversar, a hablar, le contaste de tu pesar, de tu lucha a un hermano, e inmediatamente la tensión y la ansiedad disminuye. Sí. Y es lo que no estamos haciendo, porque no estamos confiando en otras personas dentro de nuestra comunidad cristiana para hablar de nuestros estados de salud mental. Los estados de salud mental requieren una red de contención social, espiritual, afectiva, que es nuestra iglesia. Los no cristianos usualmente no tienen naturalmente una red de contención como la tenemos los cristianos. Tenemos nuestra red de hermanos, líderes, mentores, a quienes podemos recurrir, con quienes podemos verbalizar nuestros conflictos, con quienes podemos hablar. Y ya en el momento en que estamos hablando, la tensión, la angustia y la ansiedad se están desvaneciendo. Y eso hace mucho más fácil poder ordenar primero nuestra vida espiritual, porque nuestra vida espiritual ordenada, nuestro tiempo devocional ordenada,
influye notablemente en nuestros niveles de ansiedad. Pero bueno, eso ya es un tip para otro tema. Pero es muy importante la comunidad y lo que tú hiciste, recurrir a un hermano, a otra persona, para que escuchen respecto a tu conflicto, es clave para entender cómo sobrellevamos durante la pandemia este tipo de afecciones, especialmente en el área de salud mental. ¿Para qué hablar del tema suicida? Exacto. Los pensamientos suicidas, lo primero que tenemos que hacer es confesar, buscar ayuda, hablar, verbalizar, que otros escuchen por lo que estamos pasando, lo que estamos pensando. No sentir vergüenza, no sentir miedo, al contrario, buscar la contención que Dios va a llevar a cabo a través de su cuerpo para empezar a ministrar nuestros corazones. Creo que a veces equivocadamente hemos planteado una postura de seres independientes y decir, ¿sabes qué? No tengo por qué contarle mis problemas a nadie, no tengo por qué contarle mis luchas a nadie. El Señor me ayuda, Él está conmigo, así que camino solo y solo le rindo cuentas a mi pastor o a mi líder cuando mi pecado o mi problema sea demasiado grave, demasiado visible para que lo noten, ¿no? Pero como es algo de la mente, algo del interior nuestro, no tengo por qué compartirlo. ¿Qué van a pensar de mí? Que no soy maduro. La apariencia nuevamente se superpone. Sale, ¿no? Entonces es cuando perdemos el sentido de lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuesta mucho realmente confiar en las personas y cuesta mucho poder abrirse con una persona y decirle, estoy pasando esto, ¿no? No solamente con la parte de la ansiedad, ¿no? La depresión, con la parte afectiva, con la parte emocional. Nos cuesta tanto compartir a alguien o que alguien nos atrae o que hemos tenido un fallo emocional en una relación. Nos cuesta tanto y luego no saberlo manejar nos lleva también a muchos más índices. De repente, leí el otro día en Coalición para el Evangelio, este problema de matrimonio. Cada vez hay menos cristianos jóvenes casándose en un rango de edad cada vez más amplio. O sea, antes, hace rato hablamos de eso un poco, ¿no? Hasta los 22 años, 25 años, ya la mayoría de jóvenes estaban casados. Ahora 38 años, 35 años siguen sin casarse dentro de las iglesias, ¿no? Ese es otro gran tema. Es un tema para otro podcast. Otro tema de que sí, no vamos a desviar, hay mucho que hablar ahí. Pero lo quería englobar dentro del tema de la comunicación. Y esto ocurre porque no hablamos. No queremos hablar con nadie y no queremos conversar con nadie. Tenemos temor de cómo nos van a ver. Y esto, obviamente, dentro de una comunidad cristiana que no tiene esta apertura para escuchar, es que no identifica los problemas que están teniendo tipo de pensamiento suicida, ¿no? ¿Cuántas de las personas dentro de la iglesia que se han suicidado, cuántos cristianos, cuánta gente congregante dentro de una iglesia que ha tenido pensamiento de suicida y ha terminado ejecutando el acto del suicidio, no tenía con quién hablar? Correcto. No tenía con quién conversar. Entonces, lo que te planteaba hace un rato, ¿no? El dilema o el debate interminable de si es que esta persona tiene el Señor o no tiene el Señor, si es que creyó o no creyó. Es un debate estéril al final. Y aquí ya nos empezamos a meter en un poco la teología que fundamenta esta posición, que ante cristianos que han cometido suicidio, es lamentable ver en internet posiciones muy duras, religiosas, sin ningún fundamento sólido bíblico, condenando simplemente y mandando al infierno sin siquiera evaluar nada más, sin considerar tampoco ni a la familia, ni la realidad, ni el contexto, nada, simplemente porque de alguna forma el suicidio es un pecado capital, un pecado imperdonable, cosa que no es cierto. Y aquí quiero ser muy categórico. Yo no estoy haciendo una apología al suicidio. No quiero defenderlo. La Biblia no la promueve en ningún sentido. De hecho, tampoco encontramos claridad en la Biblia respecto a si un cristiano puede o no puede suicidarse. ¿No? Ni siquiera está sugerido el tema. Lo que sabemos con total convicción es que es pecado y que es una conducta que ofende a Dios, es el desprecio por la vida, es una forma de asesinato a uno mismo y en ningún caso debe ser contemplada por un cristiano. Un cristiano en el momento en que empieza con ideaciones, inmediatamente debe buscar ayuda, como con cualquier pecado, buscar ayuda, asesoría, contención, oración, restauración. Es un pecado. Ahora, quiero ser igual de categórico para decir que alguien que comete suicidio no está condenado al infierno. Bíblicamente no hay ningún argumento para poder ser categórico en cuanto a que aquellos que cometen suicidio están descartados de la vida eterna, están de alguna forma los que creen que la salvación se pierde, que pierden su salvación o que nunca fueron cristianos, que esta es una expresión o manifestación de que nunca fueron de los nuestros, nunca fueron realmente. Esto está totalmente fuera y muy alejado de la Biblia y de la palabra de Dios. Lo que tenemos que entender
teológicamente, aquellos que hemos entendido el sacrificio de Cristo en la cruz, es que murió por todos nuestros pecados, incluyendo el último. No, el suicidio no es el pecado imperdonable, no es el pecado capital, y aquellos que creen que efectivamente el suicidio es un pecado capital imperdonable, que no tiene perdón de Dios, lo único que están haciendo es abrazar ideas y más bien tradiciones católicas romanas del medioevo, porque de ahí viene esta idea. Católicos romanos del medioevo, de aquí viene esta idea del pecado capital del suicidio. No tiene fundamento bíblico y vemos cristianos evangélicos defendiendo ideas que ni siquiera son parte de nuestra tradición, son tradiciones católicas. Cristo murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, y cuando decimos todos nuestros pecados son todos, incluyendo el último. Lo que manda y lo que descarta de la vida eterna a una persona es haberle dado la espalda a Dios en su vida, es no haber reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, no el suicidio. No es el pecado puntual lo que te condena a una eternidad sin Jesús. Es una actitud de división, de quiebre con el Dios creador. El no reconocer que Jesucristo murió por tus pecados. Es ese quiebre, esa ausencia de relación la que nos condena. ¿Puede un cristiano suicidarse? Es la gran pregunta que muchos se han hecho. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Nuevamente, esto no es una defensa al suicidio. Aunque de todas maneras ya sabes que este pedazo del video va a ser cortado. Este pedazo lo van a subir, sí, tal cual. ¿Puede un cristiano suicidarse? Yo creo que sí. ¿Es un pecado? Sí. ¿Va a llegar, como dice Corintios, al cielo como por fuego, casi que medio chamuscado? Sí. Pero no creo, bíblicamente, a la luz de la Biblia, que este sea un pecado que condene al infierno. No hay fundamento para eso. Al contrario, vemos todo el texto bíblico que nos muestra que Jesucristo murió por todos nuestros pecados, que estaba en la cruz, ya estaban considerados todos nuestros pecados, especialmente cuando estábamos hablando de depresiones, por enfermedades mentales que tienen que ver con desequilibrios químicos, entender que muchas veces es la enfermedad la que lleva a la persona a tener un acto impulsivo de cometer suicidio. Creo que aquí hay que ser muy, muy sabios y muy amorosos respecto a aquellos que hemos conocido familias cristianas que tienen miembros de su familia que creíamos cristianos y que probablemente eran cristianos que cometieron suicidio. No somos quienes para determinar quién se va al cielo y quién no. No conocemos Exacto. Su corazón y no tenemos ninguna confirmación, no tenemos ninguna evidencia para decir que esa persona, cuando dijo ser cristiana y cuando reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador, realmente no lo hizo de corazón o sí lo hizo. No lo sabemos, no somos quienes para determinarlo ni para juzgar esto. Evidentemente vemos un fruto que nos habla de una vida en la cual el Señor no está gobernando. Evidentemente vemos un pecado grave que es el suicidio, pero esto no es una garantía, no es un evento que categóricamente descarte de la vida eterna a una persona simplemente por el hecho de haber cometido suicidio. Por tanto, si tú me preguntas, el que se suicida, ¿se queda descartado del cielo, de la vida eterna, se va directamente al infierno? En lo absoluto. Puede que sí, pero no tiene que ver con haberse suicidado. Tiene que ver con si reconoció que Jesucristo es su Señor y Salvador. Más allá de eso, todos después de habernos convertido y habernos vuelto cristianos, hemos pecado y hemos cometido distintos tipos de pecados. Muchos vamos a cometer pecados de los cuales no nos vamos a alcanzar a arrepentir antes de morir tampoco. El suicidio claramente es un pecado del que no te alcanzas a arrepentir. Nuestra salvación no depende de eso. En Juan Jesús es tan claro. Mis ovejas oyen mi voz y yo conozco a mis ovejas. ¿Quién las podrá arrebatar de mi mano? El texto de Romanos 8:31 también me encanta porque nos ayuda a recordar esa pasión con la que el Señor garantiza nuestra salvación. Romanos 8:38. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la vida ni la muerte, y comienza a nombrar un montón de factores que podrían arrebatarnos del amor de Dios, pero no pueden. Y cierra con el versículo 39. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, y atención con esto, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada creado, ni siquiera nosotros mismos, podemos separarnos del amor de Dios. En el momento en que tuvimos este encuentro con el Señor Jesucristo, lo reconocimos como Señor y Salvador, quien persevera su santo es el mismo Señor. Él nos sostiene de su mano derecha, inclusive si llegásemos a cometer el grave pecado
del suicidio. Aquel que empezó la buena obra va a ser fiel en completarla. Y eso al otro lado del cielo lo vamos a ver confirmado cuando nos encontremos con grandes sorpresas, como aquellos que dábamos por sentados que iban a estar, quizás no van a estar. Y otros que descartamos porque cometieron un pecado tan terrible como el suicidio, sí habían reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Creo que estábamos atacando el problema incorrecto, ¿no? O sea, en lugar de estar demandando tiempo y ejercitándonos en definir si es que esta persona va a ser o no va a ser salva, si va a estar o no en el cielo, nuestra preocupación no debería ir por ese lado, porque tampoco lo vamos a saber estando vivos, no lo vamos a poder ver ni le va a sumar a nadie definir esto, pero donde vemos el problema es en qué hacemos con los que están todavía en la tierra, con los que están vivos, con los que están luchando con esto, que no están siendo escuchados y que no estamos escuchando nosotros. Entonces, ahí es donde deberíamos ponerle mayor énfasis y trabajar en esto justamente. Y ahí está el punto. Cuando estamos hablando del suicidio hoy, estamos haciendo, creo que, dos llamados de atención. Primero, si alguien escuchando, especialmente si es cristiano, si es un hermano, está teniendo ideas suicidas o se da cuenta que este pensamiento de Señor, llévame a tu presencia, Señor, no quiero seguir viviendo, son ideas suicidas que también ofenden a Dios porque no estamos dándole valor al propósito por el cual estamos en la tierra, a esto tan sagrado que es la vida. Busca ayuda. Y se lo decimos directamente a nuestros hermanos, busquen ayuda. Dios quiere restaurar, Dios quiere intervenir, Dios quiere abrazar, contener, traer respuesta a tu vida a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Son tus líderes, son tus mentores, son tus amigos cristianos que Dios puso ahí para que tú puedas abrir tu corazón. Y el segundo llamado de atención es a nosotros, al resto de la iglesia, aquellos que a veces estamos espiritualmente ciegos e insensibles al dolor que nos rodea. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntamos a los que nos rodean cómo están? Cuando vimos a alguien medio cabizbajo, ¿cuándo fue la última vez que le preguntamos sobre su corazón, sobre su vida espiritual, sobre sus pensamientos, sobre su relación con Dios? Te voy a contar rápidamente el testimonio. Yo soy del gran porcentaje de personas que hemos tenido un ser querido, un familiar, un amigo que cometió suicidio. Y mi amigo Roberto, que cometió suicidio el año 2012, 2011. Cómo pasa el tiempo, wow, increíble. 10 años. Un amigo muy querido que cometió suicidio marcó mi vida en cuanto a mi fe incluso y en cuanto al tema que estamos hablando, porque yo de alguna forma cumplí religiosamente cuando conocí a mi amigo y trabajábamos juntos, trabajábamos en una testera de gobierno similar, teníamos contacto constante, nos hicimos amigos, yo lo invité a la iglesia, cumplí con mi rol de cristiano. Además lo invité a mi estudio bíblico, cumplí con mi rol de cristiano y le presenté a mi pastor y me lavé las manos porque ya está, hice lo mío. Y cuando mi amigo de la nada, un día después que nos habíamos juntado a ver películas juntos, habíamos vacacionado juntos un par de semanas antes, habíamos quedado ese día que cometió suicidio, nos habíamos quedado de almorzar juntos y me envió un mensaje que no iba a poder, todo muy normal. Cuando nos enteramos que en mi ciudad, el 17º piso, si no recuerdo, el edificio más alto de mi ciudad, se lanzó alguien. Y posteriormente nos enteramos que fue mi amigo Roberto. Y esto me marcó por varias razones. Y hasta el día de hoy me sigue doliendo. Pero los tres niveles en los cuales esto me dolió tan profundamente y marcó mi vida como cristiano. La primera evaluación fue qué tipo de amigo soy. ¿Por qué no recurrió a mí? Yo de verdad creo, con los años, que él se vio en esta triada que te comentaba hace un rato atrás, triada de la muerte, donde se convergen los factores más peligrosos, que es probablemente, nos enteramos posteriormente que estaba cargando con una depresión de años, estaba tomando medicamentos, probablemente se juntó con una mala noticia, quizás con algún cambio de medicamento, no sabemos, probablemente nunca lo voy a saber. Pero hoy sabemos que, por ejemplo, una disminución en la secreción de la serotonina produce impulsividad y ausencia ausencia de reflexión. Creo que se juntaron estos factores para que mi amigo tan impulsivamente, de un día para otro, yo viéndolo bien, tome la decisión impulsiva de cometer el acto del suicidio. ¿Cuál fue mi problema y mi evaluación, más allá del dolor de perder a mi amigo? ¿Por qué yo no lo vi? Es decir, si estaba con depresión, si la estaba pasando mal, yo estuve totalmente ciego. Y además él no recurrió a mí. No era el tipo de amigo en el cual se podía confiar.
Ya. Él no vino a buscar ayuda, no quiso hablar conmigo sabiendo que era cristiano, que era psicólogo. Y esa fue mi segunda evaluación, ya más a mi orgullo. Soy psicólogo y ¿Por qué estaba no lo ejerciendo noté? mi rol como psicólogo de profesión. Y fui ciego a su estado anímico decaído ya hace tiempo. Quizás no pude reconocer la anedonia que todo psicólogo debiese poder reconocer, al menos las personas con las que se relaciona. No fui capaz de ver el dolor, el sufrimiento emocional, afectivo, psicológico que estaba experimentando mi amigo. Pero finalmente ya el golpe bajo, el tercer nivel de evaluación de mi persona frente a este evento de suicidio fue ¿qué tipo de cristiano soy? Es decir, no hay un Espíritu Santo obrando en mi vida, dándome la sensibilidad para ver la necesidad a mi alrededor. Wow. No soy un cristiano al que Dios quiere usar para poder tocar el corazón y la vida de otras personas, para revelarles la verdad. Yo simplemente me lavé las manos y lo llevé a la iglesia. Nunca lo confronté con su vida espiritual, con las preguntas del ser. Nunca realmente le hablé sobre la esperanza de la vida eterna. No fui directo, no fui claro, no le presenté el evangelio como debía haberlo hecho. No me preocupé por su corazón, como un amigo debe preocuparse por otro amigo. Ya. Y eso me hizo reevaluar mi fe y mi cristianismo. Mediocre, egoísta, antropocéntrico, egocéntrico, ensimismado en mis propios propósitos, en mis propias búsquedas. Y eso tuvo consecuencias también y un impacto en mi vida como cristiano. Hoy creo, y el llamado de atención para todos nosotros es, estamos rodeados de gentes que se sienten totalmente solas, que está sufriendo con afecciones mentales y espirituales, se sienten brutalmente solos. ¿Estamos viéndolos? ¿Estamos dándonos cuenta de los que sufren a nuestro alrededor? Estamos viendo a aquellos que se están ahogando en su angustia, en su insomnio, en su depresión, en su ansiedad. Estamos siendo herramientas de Dios usadas por el Espíritu Santo para ayudar, restaurar, a amar al menos a los que nos rodean, nuestras familias, amigos, miembros de la iglesia. Yo quiero hacer este llamado a que, si te quedaste hasta aquí escuchando este podcast, que podamos despertar a ser los instrumentos que Dios quiere usar para su iglesia hoy. Que el 13% de los adolescentes haya intentado durante la pandemia suicidarse y que este porcentaje altísimo esté considerando ideas suicidas, que dentro de las iglesias, pastores, líderes, jóvenes estén tomando decisiones suicidas, hace que toquemos una campana de alerta y que nos pongamos a disposición de Dios para servir a nuestra generación como debemos estarlo haciendo, con liderazgos vulnerables, abiertos, accesibles y poniendo sobre la mesa los temas complejos, los temas del corazón, los temas asociados a la salud mental, y hablemoslo sin tabúes. Es tiempo de que empecemos a hacernos cargo de las cargas de nuestra generación. Definitivamente yo me quedo muy contento con la conversación. Sé que nos hubiese gustado hablar mucho, mucho más del tema, y en medio de la conversación han salido más temas que espero poder tocar contigo, amigo, más adelante en otro episodio. Es un tema muy importante, muy poco conversado, muy poco tratado dentro de la iglesia, pero como dijiste al final, es un llamado de atención también para que lo hagamos. Que a veces estamos ocupados en cosas tan superficiales y tan egocéntricas que nos olvidamos de lo que el Señor nos mandó, ¿no? Ir y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero para poder amar a esa persona tenemos también que amarnos y conocernos, ¿no? Qué impactante todo lo que nos has compartido, testimonio que acabas de dar de tu amigo. Yo tuve la oportunidad de escucharlo, me contaste hace unos años de esto, y ahora que más gente pueda reflexionar con esto mismo y pensar no solo en el afecto que tuviste de forma profesional, sino de forma amical, sino también la parte espiritual, ¿qué estamos haciendo que no notamos las cosas de los demás, ¿no? O sea, ¿en qué está nuestra cabeza y nuestra vida realmente, ¿no? Si tuviésemos esa relación íntima con el Señor y con el Espíritu Santo para que sea Él ayudándonos a entender a los demás y a preocuparnos por los demás. De verdad, gracias, Rolly, por el tiempo. No te preocupes que van a salir nuevas cuentas de Facebook después de esto. Van a sacarte más cosas. Porque van quizá el ataque anterior fue de progres, ahora quizá ahora viene lo religioso. El otro extremo de toda la gente que escucha por ahí el podcast. Pero solo invitamos a que lo vean completo, a que vean todo el episodio y que obviamente rescaten lo que realmente se estuvo diciendo, ¿no? No hemos hecho ningún tipo de apología al suicidio, no estamos promoviendo el suicidio, al contrario, estamos promoviendo que se hable de esto. Prevengámoslo. Ojo que todos los septiembre, hace solo poco tiempo atrás, se conmemora el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, y vemos que en Facebook muchos copian y pegan esta frase de si estás pasando por problemas, si estás pensando en suicidio, búscame, considérame. Bueno, los cristianos debiésemos ir un paso más allá.
no solamente esperar a que nos hablen, empezar a buscar, a preguntar, a involucrarnos en la vida y el sufrimiento de lo que nos rodean. Así que tenemos un tremendo desafío aquí. Incluso, solo ya como para cerrar, realmente escuchar. Porque he visto mucha gente que hace esto, copia y pega lo de Facebook y dicen, oye, si necesitas algo, escríbeme, llámame, lo que sea. Ya, ok, en esa semana, en el momento del post, sí te escuchan, sí te responden. Y luego cuando necesitas algo, están más ocupados que tú, no tienen el tiempo. Yo estoy contento por los amigos que tengo, por conocerte a ti, a Carlos Mendoza, que nos ha facilitado el espacio aquí en su estudio, en Eclesiastés Studio. Un saludo a mi amigo Carlitos Saludo a Mendoza. Carlos. Muchos de los amigos que tengo y que he podido conocer, cada vez que he necesitado conversar con ustedes, de verdad, temas ministeriales, temas personales, siempre me han contestado. Yo estoy agradecido por eso, porque siempre se han dado el tiempo. Tú cuando has estado en Argentina y en Chile, me has llamado de línea directa. O sea, a mí me hace sentir muy bien y agradezco a Dios por ponerme amigos así en el camino, porque ustedes han dado un tiempo para escucharme. Y obviamente uno no puede quedarse solo con eso y ser solamente agradecido con ustedes, sino también tener la misma disponibilidad para aquellos que necesitan hablar. Entonces, con eso cerramos este episodio, amigo. Gracias una vez por estar aquí. Gracias por la invitación. Y veamos qué pasa después de publicarlo. vamos a ver cuántas cuentas salen. Gracias. ¿Vida de ricos o Tutu? ¿Perdón? Canción de Camilo. Tu amigo Camilo. Brother, ni siquiera las... Y me enorgullezco de no saber qué canciones son esas. ¿La ciudad que más te ha gustado en Perú? Uy, brother, me van a odiar si respondo esto. No, Tienes por que ningún hacerlo. motivo, no. Me gustan todas. Amo todo Perú. No te pienso responder eso. La felicidad es... Mi familia. Mi esposa. Si el bebé Campos es varón, ¿cómo se va a llamar? A mi señora no le va a gustar, pero voy a revelar el nombre. COVID Amador Campos Smith. ¿Y si es mujer? Covida. Pandemia. ¿Qué libro recomendarías? Uf, tantos libros. No desperdicies tu vida de John Piper, un libro que todo joven debe leer hoy. Radical de David Platt, por supuesto. Dispersados. Lean. Mira, lean. ¿Chile irá al mundial? Sí, por fe. Ahí, vamos con convicción. ¿Hacerle barra a Perú o qué? Estar otra vez en mala influencia ha sido... Increíble. Tremendo equipo. Y qué producción acá.